Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema que no se conoce lo suficiente y que creo que es importante tener en cuenta. Vamos a hablar de los Qlīfot. Este es el nombre con el cual se designan a las sefirot malignas, como se llamarían, ¿no? Que son lo contrario a las emanaciones benévolas de Dios, que son las sefirot que todos conocemos, ¿no? El conjunto de Qlīfot es llamado por algunos el árbol de la muerte o el árbol infernal. Para mí me parece un poco teatrero todo esto, ¿no? Porque en realidad lo que estamos viendo es la parte negativa o la parte, de alguna manera, el reverso de lo que es el árbol de la vida, ¿no? Estas emanaciones negativas están divididas en 10 clases, con su morada correspondiente. Poseen 10 grados como la sefirot, pero a la inversa, lo que significa que a medida que descienden en grado, aumenta su oscuridad e impurezas. Las dos primeras no son más que la ausencia de organización y de forma visible. Vendría a ser algo así como un caos, ¿no? La tercera es el borde o el principio de la oscuridad. Los 7 siguientes están ocupados por, dice la tradición, por aquellos demonios que representan la encarnación de los vicios humanos y la tortura. Yo diría más bien de energías quizás negativas, ¿no? Empecemos por definir qué es un Qlīfot. Quizás la manera más sencilla sería decir que son el lado oscuro de la sefirot, ¿no? Como veníamos diciendo. Como dice Dion Fortune, ¿no? Los sefirot funestos y adversos. Y aclara que son fuerzas terribles y que es peligroso hasta pensar en ellas. ¿Por qué entonces es importante conocerlos? ¿Y por qué estoy haciendo yo este video, no? Bueno, por varias razones, principalmente para poder estar atentos a estas fuerzas que, aunque no queramos pensar en ellas, como nos dice Dion Fortune, ellas están presentes. Todo lo luminoso tiene un reverso oscuro. Recuerden el yin y el yang, la polaridad, ¿no? Los dos principios siempre se necesitan para poder existir, son dos partes de la misma realidad y si no conocemos esa parte de la realidad viviremos en la ignorancia. Recuerden que nuestro mundo siempre es dual, entonces es importante conocerlo. Poniéndole, digamos, alguna manera de llamar a todo esto serían como los ángeles y los demonios, entendiéndolos estos como símbolos de energías y principios opuestos que están allí siempre presentes. Están siempre esa dualidad, presente todos, todo el tiempo. Es por eso también que un mago debe conocer los caminos de la mano izquierda, no tanto para aplicarlos ni ponerlo en práctica su filosofía, por lo menos desde mi punto de vista, sino porque son parte de la realidad y el mago debe conocer la realidad en su totalidad y luego elegir de acuerdo a sus principios y valores, que esperemos estén bien formados antes de llegar a un poder real, ¿no? Bueno, también es importante conocer este tipo de esferas para defenderse y para entender la vida dual en la que nosotros vivimos todos los días, ¿no? No sirve en magia, como en casi ningún aspecto de la vida, negar realidades. Hay que conocerlas, saber que están allí y aprender a actuar en consecuencia, ¿no? Bueno, volviendo específicamente al tema de los Qlīfot. Cualquiera que desee abordar el aspecto positivo de una esfera, cuando estamos trabajando con el árbol de la vida, del sefirot, de todo ese conjunto de sefiras, debe saber que también tienen un aspecto negativo. Este aspecto negativo está ahí para mantener el equilibrio necesario para la evolución. De esa danza constante en esa dualidad es como se hace la evolución, ¿no? Y las fuerzas de este aspecto negativo pueden convertirse en dominantes si no las tenemos en cuenta. O sea, si algo no lo tenemos en cuenta, no lo prevemos, nos puede desequilibrar eso y más que evolución empezamos a tener cosas negativas, ¿no? Por ejemplo, en toda ceremonia mágica siempre hay un punto donde se encuentra este aspecto negativo y a menos que haya un conocimiento del mismo, el mago puede sufrir sus consecuencias. En magia hay una sabia máxima que aconseja no invocar ninguna fuerza, hacer que se esté preparado para afrontar el aspecto negativo de esa entidad o de esa fuerza, de esa energía o como sea que lo entendamos según nuestro modelo de magia, ¿no? Volviendo a los Qlīfot. Los Qlīfot son, como decíamos, los sefirot
Y ojo, entiéndaseme, estoy hablando de simplificaciones, ¿no? Los sefirot malignos, ¿no? Es la parte dual, la necesaria. Son el aspecto desequilibrado, destructivo de las esferas positivas de los sefirot, que son constructivas, claro. Un clifot es el reverso de una moneda cuya otra cara es un séfira. Entonces, quien quiera que se sirva del árbol como sistema mágico, forzosamente deberá conocer las esferas de los clifot, pues no hay posibilidad de evitarlas, son intrínsecamente parte del árbol de la vida. Entonces, no podemos vencer el mal suprimiéndolo ni destruyéndolo, sino absorbiéndolo e introduciendo en él la armonía. En todos nuestros cálculos y conceptos debemos distinguir con cuidado la influencia de un sefirá y la resistencia del clifa correspondiente. Los árboles, el divino y el infernal, el de los sefirot y el de los clifot, en general, son representados como aparecerían si el árbol adverso fuese la imagen del árbol celeste en un espejo colocado en su base, igualando así en profundidad y en altura del otro. Estas dos fuerzas, sefirot y clifot, están en un equilibrio inestable que permite la evolución, como decíamos antes. Cuando tocamos mágicamente alguna de estas fuerzas, debemos permitir que esa inestabilidad continúe. Y para ello debemos tener en mente la fuerza de los clifot. La fuerza en equilibrio perfecto es estática, potencial y nunca dinámica, porque este equilibrio implica dos fuerzas contrarias que se han neutralizado perfectamente la una en la otra, de manera que cada una es inerte, inoperante. Esto tampoco es lo que queremos. Nosotros queremos que haya una pequeña inestabilidad entre estas dos fuerzas para que la evolución siga adelante. La solución del problema del mal y esta representación que hacemos con tanto el árbol de la vida positivo como el negativo, como decimos, la solución del problema del mal, su desaparición en el mundo, no puede ser lograda por su supresión, como decíamos antes, ¿no? Vivimos en un mundo dualista, debemos tener claro eso, ¿no? Y en este mundo en que vivimos no es posible, sino más bien debemos comprender, reabsorber, consecuente en la esfera donde tuvo origen. Debemos dar por seguro, y esto es también aplicable a nosotros, si nosotros tenemos alguna característica mala, lo peor que podemos hacer es desconocerla o negarla, sino que hay que traerla a la luz, que es la única manera quizás de poder trabajar con ella y poder ir mejorando cada día, ¿no? Esto vale también para estas esferas negativas. Cada vez que vayamos a trabajar con un séfira, debemos tener en cuenta entonces su parte negativa, para poder sopesar cada uno de los dos aspectos, mientras permitimos que este equilibrio inestable siga permitiendo la evolución. Esto sería un poco el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Espero que les haya resultado el tema de los clifots interesante. Es bastante poco tocado, entonces me interesaba traerlo a colación porque el estudio del árbol de la vida y demás queda incompleto si no tenemos en cuenta esta parte. Queda incompleto y se hace mucho menos operativo porque, claro, nos está faltando la mitad de la ecuación. Así que bueno, espero que les haya interesado y ya me dejan en los comentarios qué piensan al respecto y si han tenido alguna experiencia al respecto de este tipo de esferas. Bueno amigos, saludos y hasta la próxima.